Sistema tegumentario. Según el libro de Langman, este se divide en piel, pelo, uñas, glándula sudorípara y glándula mamaria. Bueno, ahora empezamos hablando de la piel. Este es el órgano más grande que cubre todo el cuerpo. Está conformado por epidermis y dermis. La epidermis se formará de ectodermo y es la capa más superficial. La dermis es la capa profunda y se forma del mesodermo. En la quinta semana, el embrión desarrolla solo la capa ectodérmica. Entre las semanas 7 y 8, el ectodermo se divide en dos capas. La capa superior es de células planas y se llamará peridermo o epitriquio. Esta capa será eliminada durante la segunda mitad de la vida interuterina. La capa inferior será la capa basal, que seguirá proliferándose. En la 16ª semana se forma una capa entre el peridermo y la capa basal, denominada capa intermedia, que seguirá creciendo y formará la estructura definitiva de la epidermis, donde se distinguirán las cuatro capas. Hablando de las capas, la primera, la capa germinativa o basal, está encargada de producir nuevas células y de la formación de las huellas dactilares. Los melanocitos provienen de las células de la cresta neural. Estos migran al interior de la epidermis, dándole el color a la piel. La capa espinosa es la más gruesa, donde vemos células poliédricas. La capa granular posee pequeños gránulos de queratohialina en sus células. La capa córnea está compuesta por células muertas compactas que forman la superficie de la epidermis. Esta capa es resistente y escamosa y contiene queratina. Y el corio viene a formar la dermis, y el subcorio, que está por debajo del corio, encontraremos abundante tejido adiposo. Formación del pelo. El pelo se origina como una proliferación de la epidermis que viene a ser la capa germinativa que a la semana 16 penetra el mesénquima subyacente y forma la yema del pelo. Esta yema del pelo, en su extremo terminal, formará la papila pilosa, gracias a una evaginación. Las células que se encontrarán en la papila pilosa adquieren forma de huso, llegando a queratinizarse para producir el tallo del pelo. También la papila pilosa pronto será invadida por mesodermo, originando lo que son los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas. Y las células periféricas de la yema pilosa tendrán forma cuboidal, originando la vaina del pelo epitelial. Y el mesénquima formará la vaina de la raíz dérmica. El mesénquima también formará un pequeño músculo liso que se llamará músculo erector del pelo. El crecimiento del pelo se da gracias a la proliferación continua de células epiteliales en la base de la vaina, empujando para arriba el pelo. Al final del tercer mes aparecen los primeros pelos en las cejas y en el labio superior. Los primeros pelos que aparecen se llamarán lanugo y se desprenderán aproximadamente en el nacimiento, siendo reemplazadas por nuevo pelo. Las glándulas sebáceas se formarán de las células de las yemas y las células que se encuentran en la parte central de la glándula sebácea se degenerarán originando una sustancia grasosa que se llamará sebo y se secretará en el interior del folículo seboso, llegando a la superficie de la piel. Desarrollo de las uñas. Las uñas se desarrollan al final del tercer mes. Su formación comienza con un engrosamiento de la epidermis, denominado lecho o campo unguial. Estos campos migran a la cara dorsal del dedo y crecen en dirección proximal, integrando así la raíz unguial. Los campos unguiales crean una depresión superficial en cada uña y están rodeados por epidermis, denominado pliegues unguiales. Las células del pliegue unguial proximal son los que cubren el campo unguial y gracias a su queratinización forman la placa unguial. Finalmente se forma la uña alcanzando la punta de los dedos el noveno mes de desarrollo. Glándulas sudoríparas. Existen dos tipos, exócrina y apócrina. Las glándulas exócrinas se encuentran en la mayor parte del cuerpo, se forman de las yemas de la epidermis que penetran la dermis. Estas crecerán en longitud y mientras más crezcan empezarán a enrollarse para formar la parte secretora de la glándula. Estas glándulas funcionan como mecanismos merocrinos, participando en la regulación de la temperatura. Por otro lado, las glándulas apócrinas crecen donde exista pelo corporal, como en la cara, axilas y pubis. Se desarrollan en la pubertad y derivan de las mismas yemas epidérmicas que producen los folículos pilosos. Estas glándulas drenan hacia los folículos pilosos y no hacia la piel. El sudor que contiene posee lípidos, proteínas y ferormonas. El olor de este sudor se debe a las bacterias que degradan estos productos. Desarrollo de las glándulas mamarias. Son glándulas sudoríparas modificadas muy especializadas. Aparecen primero las crestas mamarias, que son líneas bilaterales de epidermis engrosada. La línea mamaria se extiende a la semana 7, a ambos lados del cuerpo, desde la región axilar hasta la región inguinal.
La línea mamaria casi desaparece después de formarse, quedando al final una porción en el tórax, la cual se llamará yema mamaria primaria. Esta penetra en el mesénquima subyacente para formar pequeños brotes de 16 a 24 aproximadamente. Estos brotes crean pequeñas yemas sólidas, las cuales se llamarán yemas mamarias secundarias. Al final de la vida prenatal formarán los conductos galactóforos gracias a una canalización. Estos desembocan en una fosa epitelial. Poco después del nacimiento, esta fosa epitelial se convierte en el pezón, gracias a la proliferación del mesénquima subyacente. En el momento del nacimiento, los conductos galactóforos no tienen alvéolos, tampoco aparato secretor, pero en la pubertad, el incremento de estrógeno y progesterona estimulará la ramificación de los conductos galactóforos para producir alvéolos y células secretoras.